Buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión especial de IntelliJuris para la presentación de un nuevo libro sobre derecho de la competencia, el libro llamado Derecho de la Competencia y Nuevos Paradigmas, coordinado por el doctor José Roldán Chopa y la maestra Laura Méndez, grandes expertos de la materia, y su servidor Carlos Mena. Este libro que tenemos hoy para presentar a todos ustedes. Un libro que publica la editorial Tirant Lo Blanche en la colección de Derecho Administrativo. Tengo el enorme gusto de que nos acompañen en esta presentación tres grandes autores, tres queridos amigos y grandes expertos en esta materia. En primer lugar, la licenciada Denise Tron. Denise forma parte del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Desde 2003 trabaja en este despacho en el área de investigación y publicaciones. Colabora con las asociaciones Justicia Justa, dedicada a temas del sector salud. También ha participado en temas de combate a la corrupción, acciones colectivas de Sinaloa, AC, y ha promovido acciones colectivas en diversas materias. Así es que muchas gracias, Denise, por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, muchas gracias. También contamos con la presencia de la maestra Karina Flores, licenciada en Derecho y actualmente directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas en COFESE. Ella tiene enorme experiencia en el sector público y en el sector privado y tiene una maestría en Derecho de la Competencia en King's College London. Así que muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. También tenemos el gusto de tener con nosotros al comisionado Eduardo Mendoza. Él es economista por la UNAM, maestro en economía por el Colegio de México y por la Universidad de Boston, y doctor en economía por la Universidad de Surrey en el Reino Unido. El comisionado Mendoza fue titular de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas en la Secretaría de Economía, y en la COFESE ocupó diversos cargos, además de ser catedrático en la materia. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Saludo a todos y todas. Quizá lo más importante al día de hoy en el currículum de ellos tres es que son autores de este libro que hoy presentamos y que me da un enorme gusto. Primero que nada quisiera mencionar y agradecer a Tirant, la editorial, que nos va a ofrecer un 15% de descuento para las personas que hoy se conectan en el webinario para la compra de este libro. Entonces, dentro de poco les vamos a poner ahí el cupón para que puedan hacer uso de este descuento, y nos sentimos muy honrados de que este libro haya sido publicado por Tirant. Me gustaría empezar esta discusión pues con el comisionado Mendoza, contigo, Eduardo, ver tus impresiones en general del tema. Tú eres un experto en temas de diseño institucional, has estudiado, has tenido en la práctica el tema de multas, litigios, el tema de mercados digitales, el tema también de género. Entonces, me gustaría pedirte tus primeras impresiones sobre algunos de los temas que trata la obra y que nos pudieras decir cómo ves estos temas desde tu punto de vista. Pues antes que nada, otra vez buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento pues a los editores. La verdad es que me siento muy agradecido porque me hayan invitado a participar en este libro, y también a la editorial por el esfuerzo, todo este esfuerzo de traer, digamos, estos textos para pensar desde el punto de vista técnico, un tanto multidisciplinario, porque están aquí abogados, en temas de derecho administrativo y temas económicos, pues para analizar qué está pasando con el sistema de competencia en México, ¿no? Este libro pues está publicado prácticamente a 10 años de que se emitió la nueva ley, que se creó la COFECO,
pero pues la verdad es que la competencia pues ya tiene desde el 93, o sea, estamos hablando de 30 años. Y mi primera impresión ahorita que lo mencionas, Carlos, sobre este libro es que precisamente aquí, a estos 10 años y en este libro, ya no estamos hablando tanto de qué es la competencia, ¿no? Y todos estos textos anteriores que era un tema, pues, de la indagación histórica, de dónde surgió la competencia, qué pasó con la Constitución en México en el siglo XIX y por qué no tuvimos agencias, y luego cómo Estados Unidos, pues, fueron los pioneros y Canadá en esto. No, ahora ya estamos hablando de la aplicación, digamos, ¿no? Y como tú lo has mencionado, pues de temas que incluso están pues ahorita en discusión, que no están del todo terminados, que están en evolución, como son los temas digitales y el artículo sobre el tema de género, ¿no? Yo creo que esa es la primera impresión que tengo de este libro. Ahora, para la audiencia pues va a estar sesgado porque siendo autor pues no me queda más que hablar bien del libro, dirán, pero yo les diría que no he leído todo el libro, pero lo que he leído pues me ha gustado mucho porque abarca diversos temas, como ya mencioné, algunas cosas pues más o menos de discusión actual, pero otras van desde el tema del diseño institucional, la reflexión que hace Alejandra Palacios sobre el tema de la autonomía constitucional, ¿no? Y cómo la enfrentamos, que parte de lo que escribe ella me tocó a mí también, porque estuve un periodo antes de que ella terminara, pues yo entré a la comisión y enfrentamos algunas cosas, sobre todo los cambios que hubo en este sexenio. Entonces, creo que en esos capítulos, pues se sientan un poco las bases y la experiencia de la prueba que ha tenido este diseño institucional, no solo de la autonomía, sino de la elección de comisionados y demás, que han mantenido, digamos, una independencia, no solo, digamos, como ella menciona, este gobierno, sino también en algunos procedimientos que se llevaron a cabo en el gobierno anterior, ¿no? Luego, este texto yo invitaría a que se leyera igual como más o menos lo armé, con los textos que están, por ejemplo, de la magistrada Campuzano, que habla precisamente de la aplicación ya desde el lado del Poder Judicial, de cómo se ven los procedimientos, ¿no? Y de qué hace falta. Yo creo que leer el texto, digamos, completo y ir armando las discusiones sobre qué está ocurriendo en el país en materia de competencia resulta muy interesante, porque después hay otro texto, ahorita se me olvida, perdón, la descripción del nombre, pero es el texto sobre de Sara Gutiérrez, ¿sí? Sobre las multas y la evolución de las multas. Entonces, Alejandra, además de hablar de la parte de la independencia o de la autonomía institucional, habla sobre el tema de qué hacer después y el tema que tenemos sobre las multas, ¿no? Cómo debería reflejar los procedimientos de la comisión en multas que fueran disuasorias, ¿no? Y esto tiene que ver con que las multas tengan un nivel adecuado desde el punto de vista económico, como con la probabilidad de que se puedan probar, digamos, los casos de competencia ante el Poder Judicial, que después, si lo vemos con lo que habla la magistrada Campuzano, pues tendríamos que ver cómo hablamos las instituciones para tanto desde el Poder Judicial como desde la propia comisión afinar los casos para poder contar historias que sean entendibles y que puedan llevar precisamente a la resolución de multas, ¿no? Hay otras discusiones que a lo mejor no están en ese tema de multas ahí completamente reflejadas, pero son discusiones que han estado al interior del pleno, sobre todo qué hacer con las conductas continuas y continuadas, ¿no? Porque hasta el momento, por ejemplo, si subiéramos las multas y aplicamos la ley más benéfica, pues va a pasar que las multas que se eleven se van a aplicar hasta dentro de 10 años, como más o menos
desgraciadamente ha ocurrido, pero ahí hay un debate al interior del Pleno y con la nueva conformación del Pleno pudiera haber diferencias al respecto, ¿no? Y en el tema de la digamos, autonomía, pues tampoco es trivial, se ve fácil, pero la verdad de las cosas es que la comisión, incluso estuvimos con 4 comisionados trabajando y decían, es que está en debe la comisión. Yo digo que no, eso mostró lo fuerte que es la comisión, porque aún no teniendo el pleno completo, pues hicimos todo el esfuerzo por sacar las cosas y firmar cosas que, digamos, sentaron ahí base, ¿no? En la discusión, en este caso sobre la ley de la industria eléctrica y todos estos detalles que ustedes sabrán. Ahora, hay otros 2 artículos ahí, no me quisiera extender así demasiado, déjenme ver cómo voy. Hay otros 2 artículos ahí sobre mercados digitales que también nos muestran la discusión que tenemos en este momento sobre cómo está evolucionando la economía digital. Los artículos no se repiten. Uno de los artículos en el caso de Ana María, la comisionada, es más técnico, más sobre la evolución tecnológica y sobre los instrumentos de la comisión, y el artículo de Andrea habla más del contexto regulatorio y de qué se está pasando en el mundo, que hay que decir, podrían ustedes leerlos y ver que ya hay cosas que cambiaron, pues precisamente porque esto está evolucionando. Y ya para concluir, un artículo que a mí en particular me gustó muchísimo, que es la brecha de género, que son, digamos, los que he revisado, porque yo creo que sí hay algunos espacios, si sabemos utilizar el enfoque que se está tomando y no desbordarlo a decir vamos a hacer muchas cosas con la política de competencia y no nos va a alcanzar los instrumentos para todo, pero en este caso creo que está muy focalizado en el tema de que la comisión se preocupe por revisar mercados que pudieran ser afectados, que pudieran estar afectadas las mujeres, ¿no? Más que los hombres, ¿no? Y ahí pone algunos ejemplos. Incluso en el caso de Kimberly, de papel, en el caso que tuvimos de papel, pues había el tema de toallas sanitarias y pañales, que en realidad pues tiene un efecto en el caso de las mujeres, ¿no? No solo ahí, sino también en la definición de mercados, pues utilizar los instrumentos de la encuesta y demás para poder percatarnos si hay una diferenciación en los mercados de tal manera que un mercado pudiera verse de tal manera diferenciado que pudiera definirse un mercado de determinados productos para las mujeres y en ese sentido hacer el análisis. Creo que da la pauta también para abrir otras cosas de demografía en las encuestas que pudieran servir para abordar problemas más particulares. Yo lo dejaría ahí, yo los invitaría a leer el libro. Yo mismo me invito a leer los artículos que me faltan porque creo que están bien escritos, que son personas profesionales y creo que nos van a servir tanto a los practicantes como a los estudiantes para saber en dónde está la discusión de competencia en este momento en el país. Ahí lo dejaría, Carlos, porque creo que ya hablé demasiado. Muchísimas gracias, comisionado. Gracias por este panorama tan amplio. Creo que tocas muchos de los temas que efectivamente son novedosos con esta obra, que están tratando de discutir los temas más actuales, ¿no? Y avanzar un poco el debate y el análisis de esta materia en nuestro país, ya como bien dices, con 30 años de experiencia en la aplicación de legislación de competencia. Y creo que uno de los temas que tú mencionas es quizá uno de los más novedosos desde mi punto de vista, que es el tema justamente de género, ¿no? Y cómo se relaciona esto con la competencia económica. La verdad es que Laura Méndez y Karina Flores pues han sido pioneras de este tema. Hay varios temas puntuales que luego quiero regresar con Denise, pero aprovechando lo que nos dice sobre este tema, me gustaría preguntarle a Karina un poco de dónde ha venido la idea de tocar los temas de género, ¿por qué interesarse en esto, en un libro de competencia
¿Y qué es lo que tú opinas sobre esta idea? Muchas gracias, Carlos. Pues sí, la verdad es que por supuesto coincido con todo lo que señala el comisionado Mendoza. Mira, la idea y lo que Laura y yo planteábamos, esto viene desde un tema que empieza como un tema muy personal, y entonces aquí voy a ir un poquito como al lado anecdótico de como mujeres que vemos temas de competencia todos los días y que además estamos en la fuerza laboral, ¿no? Y partimos de escenarios de ciertos privilegios que no toda la población de repente puede tener. Empezábamos a tener estas discusiones, Laura y yo, y platicábamos como cómo transformar un escenario, cómo poder invitar y hacer algo que tiene que ver con ponerte los lentes de género, ¿no? Y llevarlo un poco más al tema teórico y al tema de competencia y a realmente hacer algo que no resulte tan catártico. Eso era un poco, y todo empezó por un libro que leímos, que citamos, de hecho, en el artículo de Invisible Woman de Carolina Criado, que nos empezaba como a replantear muchas cuestiones de cómo el mundo puede, de repente, si le rascas, darte cuenta que hay mucho bias, ¿no? Y hay muchísima información que está dada y el status quo está diseñado por una visión muy masculina, ¿no? Entonces, ahí empezamos como a rascar y a entender que al final son dos políticas públicas y es un poco lo que queremos invitar a los lectores, ¿no? Y a la audiencia a empatar y a conciliar como estas visiones de cómo no están aisladas, ¿no? O sea, son dos políticas públicas que convergen y que realmente puede generar un círculo virtuoso. O sea, al final el tema de competencia puede directamente reducir la brecha de género y en ese sentido puede hacer que haya un crecimiento económico y aprovechar a la mitad de la población, ¿no? Que somos una fuerza laboral importantísima y es un detonador también de la innovación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tratamos de visibilizar en este artículo, lo primero, que la brecha de género sí existe y por eso empezamos por ahí, ¿no? O sea, ante cualquier duda, realmente respaldar con datos el por qué de verdad, incluso para medirla, hay algo que le llaman data gender gap, ¿no? E incluso para encontrar fuentes es complicado, pero después empezamos a ver cómo el Foro Económico Mundial, la OCDE y muchísimas instituciones muy respetadas sí tienen números y datos duros de cómo realmente pues hay una brecha, ¿no? Y una vez que empezamos a analizar la brecha y en qué sectores es más vulnerable y en qué sectores, por ejemplo, México puede aparecer de repente en un lugar 35, pero de repente bajar a un lugar 122 de 156, ¿no? Cuando tenemos que hablar sobre brecha de género, ahí tratamos de platicar o de y llevar un poco más el artículo hacia hablar de cuál va a ser el papel de la competencia económica en la reducción. Y entonces dar un poco más de propuestas respecto de cómo no nada más en temas de advocacy se puede atajar, sino ya en temas de investigaciones y de analizar directamente temas de concentraciones, definiciones de mercado relevante, como bien estaba señalando el comisionado Mendoza, en determinados productos que afectan y en determinados mercados como el mercado laboral, ¿no? Que afecta directamente a las mujeres, en temas incluso hay muchísimos, digamos como problemas en programas como el de inmunidad, ¿no? En temas de cárteles que están casi siempre definidos por ser un club de Toby, si me permites la expresión, ¿no? Y cómo de repente, históricamente, se ha dado un comportamiento que va mucho más orientado hacia el género masculino, y cómo incentivar y cambiar ciertas conductas y adaptarlas en programas de compliance puede hacer que tengas muchas más aliadas y como autoridad, porque no nada más el tema es digamos, como enfocado a solo reducir la brecha de género, sino también encontrar como la parte efectiva como enforcer y que realmente le encuentren la utilidad y la parte que lo va a hacer más eficiente como autoridad de competencia, ¿no? Y ahí dimos algunas propuestas, algunas mucho más polémicas que otras, ¿no? Por lo que he escuchado de los primeros lectores que se han acercado a nosotros.
que por supuesto estaremos abiertos a debatirlas, pero tiene que ver con esta inclusión y el, como lo decía al principio, ponerte los lentes de género para efectos de emitir regulación, de investigar y de realmente definir investigaciones que van mucho más de la mano a armonizar estas políticas públicas. De ahí viene un poco. Muchas gracias, Karina. La verdad es que es muy interesante este tema y siempre importante debatirlo, ¿no? Y platicarlo. A la luz de lo que ustedes escriben, creo que se avanzará mucho en esto. Otro tema que te voy a preguntar más adelante es el tema de mercados digitales que adelantaba el comisionado. Sé que es un tema que también has estudiado y analizado, pero antes déjame preguntarle a Denise como practicante. Creo que, y lo mencionaba el comisionado Mendoza, ¿no? Algo que enriquece mucho esta obra es que tiene la visión de la autoridad, tiene la visión del Poder Judicial y tiene la visión también de practicantes, ¿no? Ahí creo que la experiencia de Denise ha sido súper interesante y tú tratas el tema del amparo y en específico del secreto profesional. Me gustaría, Denise, si nos puedes platicar un poco más de estos temas, por qué te interesó tratarlos y qué es lo que ustedes encontraron. Sí, muchas gracias, Carlos, y pues muchas gracias a todos. El tema que elegimos Luis Pérez de Hacha y yo para colaborar en esta obra fue pues la protección de las comunicaciones cliente-abogado dentro de un procedimiento seguido por COFECE, ¿no? Aquí me siento un poco intimidada porque, digo, yo hago como la parte del abogado, pero bueno, fue un tema en el que nosotros participamos de manera profesional, sobre todo por la parte del conocimiento que tenemos en el juicio de amparo, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, desde la reforma constitucional a la que se refería el comisionado Mendoza de 2013, desde el texto constitucional se estableció esta limitante para señalar que los actos que fueran emitidos por la comisión solo podrían ser impugnables a través del juicio de amparo, y con esta restricción que realmente para los practicantes de litigio y del llevar el juicio de amparo parecía un poco pues a rajatabla decir no procederá el amparo en ningún caso contra de actos intraprocesales. Y pues desde la autoridad, yo creo que sí fue un tema que tenía como sus pros y sus contras, porque realmente el uso y en muchos casos el abuso del juicio de amparo por parte de los agentes económicos investigados y después ya sujetos a un procedimiento, pues llegaba o tenía como la consecuencia de que estos procedimientos se hicieran larguísimos, ¿no? Y había como, pues ya, como mal se dice, pero pues chicaneaba, ¿no? Como esta parte, y realmente era un obstáculo real para poder avanzar en las investigaciones y después ya en el procedimiento administrativo y demás etapas que se siguen dentro de la propia comisión. Sin embargo, creemos, y esa fue parte como del reto profesional, que no podía existir una regla tan tajante respecto de la actuación de una autoridad, porque bueno, pues desde la Constitución no es posible prever todos los escenarios que se van a presentar, y también pues como este abanico o esta afectación que puede llegar a tener un acto de una autoridad, en este caso la comisión, no solo respecto de los agentes investigados, sino también de otros actores, y en este caso era pues un despacho de abogados que estaba asesorando a un agente económico para su defensa en un procedimiento de investigación frente a la propia comisión, ¿no? Y el punto
que los llevó a acercarse con nosotros como despacho era que en el curso de una visita de verificación, pues se había sustraído un memorándum que contenía las recomendaciones que hacía el despacho de abogados respecto de las opciones de defensa y la estrategia legal que le recomendaba a su cliente, ¿no? Y para nosotros nos pareció muy interesante porque, bueno, en este caso se dio en un tema de competencia económica, pero es un tema que no ha sido realmente presentado de manera frecuente ante los tribunales de nuestro país. En realidad no hay muchos precedentes sobre la protección de las comunicaciones que existen entre un cliente y su abogado. Sí las hay para la materia penal y de hecho fue parte del planteamiento que se hizo en el amparo y del análisis. Realmente en esta parte pues todo el derecho de defensa está desde la Constitución, pero no de esta manera ya en la materia administrativa y pues por lo tanto ya en lo específico de competencia económica, ¿no? Entonces, para nosotros fue interesante poder participar en este tema porque como bien lo decían, bueno, el comisionado Mendoza, como bien también lo decía Karina, creo que estamos en un punto en el que después de los años que ha tenido el tema de la regulación en competencia económica, nos damos cuenta que no es un tema aislado, ¿no? No es un tema de economistas o de un grupo de abogados que les gusta la economía, sino realmente el derecho de competencia económica de una manera u otra, nos llega a todos, ¿no? Y realmente, como vemos, va alcanzando a diferentes sectores, sí, de la vida, ¿no? Porque realmente, pues, la economía regula todo, muchísimas etapas de la vida, pero también lo vemos desde la parte del litigio. O sea, en este artículo nosotros hablamos del juicio de amparo porque, bueno, como lo comentaba constitucionalmente, pues es el medio de defensa que tienen los actores, pero en realidad vemos que también influye con otros principios, ¿no? Como les decía, la materia penal, y también el tema de derecho civil, el derecho administrativo. Entonces, creo que es muy relevante cómo vemos cómo el derecho de competencia económica se ha hecho como un abanico también muy importante en los temas del litigio. Muchas gracias, Denise. Y relacionado con eso están también trabajos muy interesantes de la magistrada Campuzano, por ejemplo, con cómo se da el litigio en materia de competencia económica y su experiencia desde el Poder Judicial. Igualmente el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? Con la suspensión con efectos generales, un poco en términos de la política que nos comentaba el comisionado Mendoza en temas energéticos, cómo se ha dado este tema de la suspensión y lo que ha representado para todos los ciudadanos, como tú bien dices, ¿no, Denise? O sea, no es un tema de la gran empresa, no es un tema de los agentes económicos sofisticados, este tema tiene implicaciones reales para los ciudadanos de a pie, como decimos comúnmente, ¿no? Incluso el tema que trata el profesor Marín, un profesor del Tecnológico de Monterrey, que habla de la reclamación de daños, ¿no? Y es un tema, quizá un tema pendiente en la política de competencia en nuestro país, pero que también va a ser bien relevante para la materia, ¿no? Pero déjenme regresar a ese tema que nos adelantaba el comisionado Mendoza de los mercados digitales. Creo que ahí hay trabajos súper interesantes, como ya él lo mencionaba, la presidenta de la misma COFESE hablando de estos temas y esta relación con la regulación, la comisionada Recendis, pero también hay trabajos
un poco más aplicados, digamos, de cómo se ha transformado el mundo hacia lo digital, que tratan Víctor Meyer y Francisco Telles con el tema de los algoritmos. Ahí me gustaría preguntarte, Karina, ¿cómo ves estos temas, grandes rasgos? ¿Qué representa desde tu punto de vista la transformación al mundo digital y que realmente todas las industrias estamos viendo cada vez más tienden al uso del canal digital? La verdad es que creo, y digo, leyendo estos artículos, yo refuerzo muchísimo lo que acaba de señalar el comisionado Mendoza respecto de, este es un libro realmente de avanzada, o sea, innovador en ese sentido de, te está planteando no nada más qué está en la teoría, sino cuáles son los retos. Y entonces yo digo, obviamente yo como apasionada y desde el punto de vista meramente académico y no como servidora pública, al revisar ambos artículos, tanto el de mercados digitales, ¿no? de la comisionada Marván, como el de algoritmos que habla Víctor Meyer con Francisco Telles, me parece un approach muy real y como claro de en dónde estamos parados hoy en día. No necesariamente nos está dando respuestas porque muchas cosas están en el tintero de vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Por ejemplo, en mercados digitales, me parece que la comisionada Marván hace un muy buen análisis y de una manera muy afable y como muy amigable al lector de todo lo que ha pasado alrededor del mundo y te sintetiza varios años de actividad realmente importante en el mundo internacional para poder explicar en dónde estamos aquí en México, ¿no? O sea, te lleva desde cuáles han sido los retos y las decisiones que han tomado jurisdicciones como el Reino Unido, como Alemania, que está pasando en la comunidad, en la Comisión Europea o en Estados Unidos, directamente a quién se ha decidido por ir creando áreas que están, digamos, especializadas en mercados digitales, cuáles han sido, digamos, como los principales precedentes que se están, digamos, como sembrando en temas de investigaciones por mercados digitales. Y entonces nos lleva a la pregunta de a qué reto se va a enfrentar México, se está enfrentando México cuando se habla de mercados digitales en competencia. Y yo ahí creo que visibiliza muy bien, pues, tres principales, ¿no? O sea, las herramientas tradicionales que tenemos el día de hoy como país, ¿no? Para poder analizar estos nuevos mercados que además son tan dinámicos y que ya lo que haces hoy te quedó corto porque está entrando justo un nuevo servicio, algún otro servicio, un mercado de plataformas o alguna otra cosa que ya te dio como en la torre de lo que estabas pensando regular tal vez. El tema en México en específico, muy sui generis y también muy, muy debatible sobre los conflictos competenciales, ¿no? Que tenemos hoy en día entre la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFT para saber exactamente quién ve qué y hace un análisis, me parece como muy, muy acertado del ¿por qué se da? O sea, se da porque en el contexto en el que realmente se dio, digamos, esta separación de temas de competencia para el IFT y para la COFESE, con la reforma y con dotarnos de autonomía como organismos autónomos, pues no necesariamente estaba el tema de los mercados digitales tan presente, ¿no? Y entonces atiende una realidad pasada, ¿no? No necesariamente va a ser la misma a la que nos estamos enfrentando hoy. Y sobre todo, creo que también se plantean muchísimas interrogantes de qué va a pasar cuando ya existan resoluciones en materia de investigaciones, ¿no? Por parte de la Autoridad de Competencia en México, por un lado, y por el otro, ¿cómo nos van a afectar las regulaciones que ya se han emitido en otras jurisdicciones? Porque estamos ante mercados que son globales, que ya no son un tema, digamos, como local o regional, ¿no? Y creo que lo puntualizan bastante bien para llevarnos a este punto que también lo aborda Víctor Meyer y Francisco Telles en Algoritmos, que es las agencias tienen un gran reto, y digo, dentro de este ecosistema, ¿no? de competencia económica, en donde no solo las agencias de competencia llevan una parte relevante, sino al final todos los agentes económicos que participan en el mismo, es esta necesidad de estar abierto a tal vez como de construir ciertos conceptos. Por ejemplo, el entender en temas de algoritmos, tal vez el análisis de competidores va a variar, el análisis que tiene que ver directamente con qué es una práctica monopólica absoluta, que tal vez era algo que estaba muy estático
y que se analizaba de una manera muy tradicional, y que se analizaba, por ejemplo, en autores, y por ahí mencionan como Mota, de pues en mercados más concentrados es más proclive la colusión. Sí, pero ahora que tenemos algoritmos, eso ya no necesariamente es un factor, ¿no? Que me parece otro de las grandes aportaciones en este libro, donde te empiezas a cuestionar, ¿no? Como autor, oye, sí, ¿qué va a pasar, no? O sea, tienes de repente temas de colusión tácita, de paralelismo consciente, que ya se ha enfrentado en el Poder Judicial y ya hay precedentes al respecto, y con estas nuevas tecnologías y sobre todo ahora empezar a pensar en que las personas que van a aplicar estos principios de competencia, pues tienen que tal vez variarle y ya no ser nada más abogados y economistas, sino abrir la cartera a tener personas mucho más especializadas, ¿no? Entonces, para efectos de tecnologías de la información, de entender cómo se componen los algoritmos, por ahí Víctor y Francisco nos dan una muy buena clase de cómo funcionan los algoritmos, cuántos tipos hay y por dónde pueden haber problemas de detección de cárteles y problemas probatorios, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que además de darnos una muy buena información del que hay ahora, también este libro incentiva muchísimo a detonar tal vez como proyectos nuevos que van a empezar a surgir para ir adaptándonos a estas nuevas realidades que ya están el día de hoy afectando los mercados seguramente. Muchas gracias, Karina. Efectivamente, y creo que algo que mencionabas, Eduardo, es que pues esto cambia tan rápido, ¿no? Los mercados cambian tan rápido y sobre todo en los mercados que tienden más a la digitalización, que las cosas que están pasando el día de hoy probablemente no se pudieron estudiar en algunos de estos artículos, en algunas de estas contribuciones, y aprovechando justamente que esta serie de seminarios en IntelliJuris trata sobre el tema de regulación y competencia y sobre todo en temas de mercados digitales, pues me gustaría regresar con ese tema contigo y preguntarte qué está faltando, qué está pasando, cómo ves en general todos los temas de mercados digitales y en este debate de regulación y competencia, ¿no? Mira, sí es cierto, hay un debate mundial, o sea, en buena parte, digamos, del debate está en que, si recordamos, el poder de mercado por sí mismo, pues no es un problema, ¿no? En general, o sea, más bien es que ese poder de mercado que pudiera servir a través de precios altos, márgenes altos para atraer entrantes y ser disciplinado por la entrada, pues en el caso de ciertos mercados digitales no está funcionando, ya lleva bastante tiempo de no funcionar. Esto es, no hay entrada que discipline a ciertas empresas. Entonces, esto es lo que ha llevado, digamos, a cuestionarse si algún tipo de regulación económica se debería llevar a cabo, pues, para disciplinar a las empresas, porque hay que ver que hay otros aspectos regulatorios que también se tendrían que implementar, como son los de la protección a los datos, la protección al consumidor, cierta seguridad, cosas de seguridad como tal, ¿no? Pues para que no te secuestren, no te asalten, no te roben tu identidad. O sea, hay varias aristas y aquí la discusión es en la parte de competencia, cómo le entras y cómo interaccionas con esas otras regulaciones para permitir que la competencia funcione. Creo que el análisis, o sea, hay varios reportes, el reporte Furman, el Kremer, el de Stigler, que coinciden. El problema es no el qué, sino el cómo, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver es que diferentes jurisdicciones, que es un poco lo que creo que se muestra en el documento de Andrea Maraván, han llevado a cabo diferentes, digamos, aplicaciones o diferentes remedios han tratado de poner, y varios de estos remedios han tenido que ver con la regulación, pero han sido cuidadosos de no, porque el cuestionamiento era si se regulaban como las public utilities, pero
por varias razones, pues esto no es, digamos, tan adecuado, ¿no? Entonces, han buscado regulaciones, si tú quieres, más de comportamiento, un poco más de buenas prácticas y demás, pero siguen en discusión. La Unión Europea, pues ya, ellos ya nombraron a sus empresas gatekeepers, que le llaman. El Reino Unido ahorita está pues en un tema de que incluso los que hicieron el reporte, Furman y los demás, mandaron una carta al primer ministro pues para decirle que, que no tomar en cuenta los razonamientos de las empresas para hacer, digamos, darles más oportunidades de litigio, ¿no? Y en Estados Unidos, pues hay un tema político muy fuerte. Las elecciones son el año que entra y varias de las iniciativas están detenidas. O sea, yo sí creo que hay un tema, como ahorita lo dijo Karina, es global, y entonces una regulación que sea individual como de public utility, pues no te queda tan fácil, porque haces camas de agua sobre si en unas jurisdicciones hay una regulación, en otras otra. De hecho, un paper de la OCDE menciona que la manera como nombran gatekeepers, empresas con importancia significativa, hasta en eso no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que un poco, y ahí yendo al paper de Ana María habla del cambio digital, habla de la innovación y habla un poco de los instrumentos que tiene la COFESE. Creo que por ese lado la COFESE ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ha tomado un poco la aproximación británica, si ustedes quieren, con nuestros propios recursos, porque tampoco tenemos muchos, de formar la Dirección General de Mercados Digitales. Y pues ahí estamos dando seguimiento a todas estas discusiones y estamos haciendo documentos. Y de hecho, pues la comisión ha utilizado sus instrumentos no solo para hacer pues estudios de estos mercados, que es un poco la manera como lo están haciendo los británicos, sino también hemos resuelto concentraciones, hemos resuelto diversos casos en donde, si bien es cierto que hubo una discusión muy importante sobre si teníamos los instrumentos para poder actuar, también es cierto que de estas discusiones en foros internacionales como la OCDE y otros, pues se ha encontrado que la problemática es similar, el tema es la velocidad, si tú quieres, y que de alguna manera hay que adaptar los instrumentos que tienes para poder lograr abordar los temas que sean en esos mercados. Y pues yo diría que en la revisión, por ejemplo, de las concentraciones Uber Corner Shop perdón, primero Walmart Corner Shop y luego Uber Corner Shop, se hizo uso de ese tipo de análisis para pues bloquear una y después permitir la otra, ¿no? Creo que se tomaron esos instrumentos. A mí me parece que es delicado, en este caso, es mi manera de verlo, en ciertos momentos meter los pies al agua primero, porque estamos hablando, pues ya lo vemos, de empresas internacionales con mucho peso, y alguna vez algún imponente internacional le dijo, bueno, y si los problemas que han visto son problemas más bien de acceso, pues ¿por qué en Europa no separaron ya las empresas, no? Y pues básicamente, pues que lo hagan primero los americanos, ¿no? O sea, hay un tema ahí muy importante en donde las jurisdicciones no es que no podamos hacer cosas, yo creo que hay que hacerlas, pero tampoco puedes hacer y decir esta regulación, porque dirías, ¿cuál de todas, no? Ahorita hay diferencias en la aproximación regulatoria en los diversos países y todavía el análisis de incentivos pues no lo hemos visto y no lo hemos hecho a profundidad. Entonces creo que en estos temas la discusión que se plantea ahí es inicial, pero como ya dije, pues esto va corriendo muy rápido y entonces hay que tomarlos como una primera aproximación e irse al seguimiento de lo nuevo, ¿no? Interesantísimo, muchísimas gracias. Y efectivamente, las herramientas que actualmente tienen las autoridades de competencia en México
creo que son muy especiales. Es uno de los temas que se trata en estos artículos, ¿no? Y hace poco en un foro se le comentaba sobre las investigaciones de mercado que tienen autoridades como la CMA en el Reino Unido, por artículo 94 en la Ley de Competencia en México, algún funcionario de la Comisión Europea, y decía, interesantemente decía, si tuviéramos algo así en la Comisión Europea, probablemente no hubiéramos hecho este tema de los gatekeepers y este tema del DMA, ¿no? Entonces, es bien interesante la discusión que se tiene y lo que se trata en el libro sobre estas herramientas que llevan relativamente poco tiempo en nuestro sistema y cómo se utilizan, ¿no? Uno de los temas y hay muchísimas preguntas, agradezco muchísimo el interés de todos los que nos acompañan, pero una que me parece muy interesante es sobre el tema de género, precisamente, Karina, y nos preguntan si es algo que ya está haciendo la autoridad de competencia, tomando en cuenta estos temas en algunas de sus decisiones o en algunos de sus análisis, y por ejemplo, ¿qué se ha hecho ya al respecto en casos específicos, ¿no? Y me viene a la mente el tema del fútbol, pero bueno, seguro que tú lo explicarás mejor que yo. Yo creo que sí, o sea, hay por supuesto lo que estamos proponiendo en este artículo, pues tiene un poco de todo, hay muchas ideas y pues son muchas propuestas que esperemos que en general tanto la comisión como el IFT pues decidan en su caso explorarlas. Hoy en día yo te diría como a título personal, de nuevo, para no hablar de ningún caso y dar información que tal vez no va. En general, a ver, la comisión sí tiene esfuerzos. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿no? Que por ahí también hay otra pregunta de cómo se puede digamos, como aterrizar esto en materia de competencia económica. A ver, empieza desde posicionar a las mujeres en altos cargos directivos, ¿no? Y entonces, empezando por ahí, la comisión ya lleva muchos años siendo encabezada por una comisionada presidenta. Primero fue Alejandra Palacios, después estuvo Brenda Hernández, hoy en día está Andrea Marván, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que sí han habido muchos esfuerzos por parte de la institución de visibilizar esto y de facilitar o de empezar a promover, ¿no? temas que tienen que ver con el desarrollo profesional y el talento femenino dentro de la institución, ¿no? Y esa es una de las propuestas que también hacemos nosotros, basándonos en propuestas de organismos internacionales que realmente te señalan que esto puede tener efectos directos en la toma de decisiones y en el análisis y la perspectiva de cómo vas a analizar ciertos mercados y conductas. Entonces, por ahí yo podría empezar siendo muy positiva diciendo sí lo hay y han habido esfuerzos en ese sentido, mentorías y muchas otras cosas que se diseñan a lo largo de la institución. Ahora, yéndonos un poquito más a la parte técnica de investigaciones, ¿no? Está, como bien señalas, yo creo que el ejemplo como clave de esto es el caso de fútbol, donde tiene que ver con la liga varonil y con la liga femenil, dos cosas distintas, ¿no? En el tema de la liga varonil, pues nos vamos a ir a temas de mercados laborales y de no poach agreement, pero en el tema femenil hay un tope salarial, ¿no? Que la comisión detectó y sancionó en su momento, y también lo abordamos en el artículo, en el cual pues había un tope salarial irrisorio, ¿no? Donde prácticamente pues aumentó de un año a otro igual en una cifra pírrica, y pues es algo que la comisión investigó, detectó, sancionó, y pues así el pleno determinó que en efecto existía esta práctica. Y como esto se pueden detectar muchas otras, o sea, justo las propuestas van encaminadas a incluir y cómo se incluye, ¿no? ¿Cómo puedo detectar? Pues para detectar las investigaciones empezamos tal vez por poner la agenda de género en el establecimiento de las prioridades de las instituciones, ¿no? Que van a ser la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, tener una agenda en la que se prioricen mercados donde las mujeres están más afectadas, o por ejemplo en temas laborales donde de repente hay situaciones o condiciones laborales donde las mujeres no pueden escapar porque están
digamos, tienen que atender a determinadas limitantes, ¿no? Es una de las cosas, hacer estudios de mercado para ver qué productos afectan directamente a la población femenina. También hay algunas otras propuestas sin ser spoiler, porque habrán otras que tendrán que leer en el artículo, pero realmente que tienen que ver con diseñar programas de compliance en los cuales las mujeres se garantice la secrecía y la confidencialidad de las personas que van a, digamos, como a reportar estas prácticas anticompetitivas. Y esto tiene que ver con el cambio de una cultura laboral, ¿no? Hoy en día, y que no depende nada más de las instituciones, por ejemplo, en este caso de las autoridades de competencia, sino tiene que ver con el clima organizacional, donde debe haber un respeto y una confidencialidad máxima que garantice que no van a ser descubiertas las personas que detecten prácticas que pudieran derivar en violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, porque tenemos datos y cifras que sí señalan que las mujeres denuncian más, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso. Quieres tener una empresa mucho más apegada al cumplimiento de la ley, pues empezar por garantizar la confidencialidad puede ser una de esas grandes oportunidades. Y pues, entre otras, ¿no? Estas como para decir algunas de qué ha hecho la COFESE y más o menos por dónde se está abordando el tema. Sí, el caso de fútbol es bien interesante, Karina, porque manda a la comisión, desde mi punto de vista, también un mensaje que es que los acuerdos entre competidores en atracción de talento, digamos, como quienes contratan trabajadores o futbolistas o lo que sea, pues pueden incurrir en prácticas monopólicas al coordinarse de esta forma, ¿no? Y creo que ese es un precedente bien importante. Sí, más allá del género, yo creo que es uno de los casos emblema de la comisión, porque es el primero en México que se pronuncia respecto de mercados laborales y de cómo te puedes segmentar el mercado basándote en muchísimas otros argumentos, ¿no? Y señalar, en este caso fue el famosísimo Pacto de Caballeros, ¿no? Y el hacer el pronunciamiento por parte de la autoridad de que esto pues no va a ser tolerado, ¿no? Y va a ser sancionado, como se sancionó en este caso 17 clubes de la Liga Mexicana. Muchas gracias. Comentábamos también, Denise, el tema de las acciones colectivas, ¿no? Un tema que creo que se ha explorado poco en la parte de competencia, quizás se ha explorado más en otros ámbitos que también entiendo te ha tocado ver. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco sobre ese tema, que es uno de los temas interesantes del libro también de avanzada, ¿no? Sí, y este tema pues lo deja ver Juan Carlos Marín en su colaboración cuando se refiere a todo el sistema de daños. Él pues es un gran conocedor de este tema desde la legislación civil y como lo platicábamos, ¿no? O sea, realmente la regulación en competencia económica tiene estos cruces con otros temas, y aquí definitivamente el tema civil es elemental para poder comprender cómo trasciende toda la labor que hace la Comisión para la Defensa de la Libre Competencia, del buen funcionamiento de los mercados, con un tema que es cómo lograr que estas investigaciones se traduzcan en poder reparar los daños que se causan a los consumidores. Y entonces ahí creo que, como dices tú, poco se ha explorado en la posibilidad de utilizar las acciones colectivas como un medio que tiene tanto la comisión, que está legitimado desde el Código de Procedimientos Civiles, como los mismos consumidores que agrupados como una colectividad pueden utilizar este tipo de procedimientos para lograr esta reparación del daño, ¿no? Y pues el reto es poder conjuntar, porque pues la labor de la comisión, si bien va enfocado en un mercado, no en todos los casos estas investigaciones van a poder encajar en la definición de procedencia
establecido para las acciones colectivas. Quienes conocen este tema saben cómo fue pues un aspecto difícil en la negociación, en todo el proceso de reforma constitucional y después de reforma legal, para determinar hasta dónde iban a poder ser utilizadas las acciones colectivas como un medio de defensa de los derechos, ¿no? Que si bien lo pensamos como derechos colectivos, pero sabemos que este tipo de acciones también proceden contra derechos individuales cuando estos tienen una incidencia en una colectividad. Definitivamente es un reto no solamente para la comisión, sino también desde la sociedad, ¿no? Como una participación mucho más activa para poder aprovechar toda la labor que se hace desde la comisión y que todo esto pasa por tribunales y todo lo que implica el ya llegar a una determinación en donde hubo una actuación ilícita, ¿no? En términos de competencia económica, pero que esto se traduzca en que los consumidores que se vieron afectados por una práctica monopólica puedan obtener ya de una manera palpable, ¿no? Y finalmente pues tendrá que ser en su bolsillo porque es la reparación del daño que se traducirá en un daño que se cuantifique, ¿no? De manera patrimonial, pues esta labor, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en esta parte de sancionar a los agentes económicos, sino la otra cara de la moneda que realmente es muy relevante es que esta reparación llegue también a los consumidores. Interesantísimo, gracias, Denise. Y otro tema que creo que también se trata en el trabajo de Sara Gutiérrez, y hay algunos otros que lo mencionan, pero es el tema de la justicia penal, ¿no? O sea, cómo también existen sanciones en materia de competencia, pues que se pueden sancionar penalmente, que se pueden buscar por esa vía de la querella por parte de la autoridad de competencia, y que también es una experiencia interesante en este conjunto, ¿no? de consecuencias para violaciones de competencia. Desgraciadamente se nos termina el tiempo. Quisiera pedirles un comentario final a cada uno de ustedes que pueda ser muy breve. Denise, si me permites, te pediría un comentario para cerrar tu intervención. Sí, Carlos, pues muchas gracias por todo el esfuerzo que se hizo para conjuntar visiones, pues como dices tú, desde diferentes ópticas. Yo creo que justo cierro con este tema de las acciones colectivas. En realidad creo que estamos en un punto que es un call to action, ¿no? O sea, es un tema que no solamente va a la comisión, que si bien es la autoridad a la que se le fue encargado como esta labor, pero yo creo que también como sociedad, como colectividad, como consumidores, tenemos mucho que hacer y pues aprovechemos toda esta labor que se hace técnica desde la comisión para poder tener como mercados que realmente funcionen de una mejor manera y que protejan los derechos pues de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Denise. Karina, tus comentarios finales. Por supuesto, agradecerte a ti y a los coordinadores de esta obra por la invitación. Y la verdad es que yo creo que de la lectura de este libro que todavía no terminó, me deja un gran sabor de boca como muy esperanzador en cuanto a lo que está pasando en México en materia de competencia económica. O sea, hay muchas cosas que se están moviendo el día de hoy, que están avanzando, que siguen las mejores prácticas internacionales y otras que ni siquiera se pueden seguir las mejores prácticas internacionales porque son cosas súper locales en México y creo que es algo que puede servir para muchos otros países y otras personas estudiosas de la competencia económica, que puede servir para ir creando dentro de esta comunidad, dentro de este ecosistema, pues nuevos precedentes y nuevas perspectivas, ¿no? de derecho a la competencia. Entonces, pues agradecerles muchísimo y pues a sus órdenes para todos los comentarios que tengan respecto de los artículos, del artículo de género a través de ustedes, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Eduardo, si nos haces favor de cerrar el webinario.
Muchas gracias. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Mira, yo diría que un poco está reflejado, bueno, no un poco, de hecho yo creo que bastante, no lo he leído todo, ¿no? Entonces, está muy bien reflejado algo que creo que voy a mencionar ahorita. ¿Para qué una política de competencia? O sea, nada más para tener litigios y hacer multas, pues no es para eso. Entonces, creo que este tema, por ejemplo, que se habla ahora de el tema de género, pues la política de competencia no nada más está ahí en el tema de género, es una parte. Yo me llevo, digamos, de tarea que no hemos hecho algo proactivo en ese tema, pero sí hemos resuelto casos que han tenido impacto en el tema de género, pero más allá de eso es en el tema de acceso a oportunidades, de igualdad de oportunidades. Tuvimos una concentración Nestlé Pfizer de fórmulas lácteas para bebé, y eso pues no solo tuvo la resolución o la preocupación que teníamos, no solamente era el tema, digamos, de que las mamás que trabajan pues puedan tener fórmulas lácteas baratas, ¿no? Por lo menos, sino también el acceso a nutrientes para los bebés. O sea, la igualdad de oportunidades pues empieza a desarrollar el cerebro, ¿no? Si no, ya ¿para qué? Digo, con todo respeto, o sea, como sociedad no estaríamos trabajando bien. Está lo del fútbol y está lo tema de papel, en particular lo de pañales y lo de toallas femeninas, ¿no? Pero es más englobado, es más un tema de igualdad de oportunidades. Ahora, dentro de los textos, podemos ver que esto no se logra nada más con la agencia de competencia, porque si le empezamos a cargar todo, que la agencia de competencia resuelva problemas de contaminación, problemas de seguridad, no. O sea, somos un factor muy importante, pero ya lo menciona Alejandra Palacio en una parte, y además de los textos se ve, pues que se requiere que sea una política de Estado. Y el Estado tiene 3 poderes, ¿no? Y aparte, digamos, todo esto del nuevo Estado regulador y demás, yo entiendo con las agencias, pero principalmente, pues tienen los poderes ejecutivos, ya sea locales o federales, ¿no? Tienes el legislativo, que debería ser legislaciones procompetitivas, y por otro lado tienes al Poder Judicial, que nos tiene que acompañar en todo esto. Y de alguna manera, creo que este libro nos debe permitir darnos cuenta de dónde está el diálogo, para ampliar este diálogo y para poder hacer una política de competencia más armónica, no sin sus conflictos, yo lo entiendo, pero que tenga esta armonía que permita que México transite a una sociedad moderna. De otra manera, yo creo que, pues, incluso yo creo que coincidimos, porque si no, seguramente estaríamos dedicados a otra cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 y a todos quienes participan en el webinario. Yo hago eco de un último comentario que nos hacen por aquí, un debate fascinante. Entonces, muchísimas gracias por ello y pues hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias Carlos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye.